Bueno, un feliz sábado, hermano, para todos. Una alegría estar reunidos en este sábado. Quisiéramos comenzar la meditación en esta mañana pidiendo la dirección en la compañía de nuestro buen Dios. Así que donde estamos vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Padre Celestial que estás en el cielo, estamos aquí para agradecerte por todas las bendiciones recibidas durante la semana. Queremos pedirte especialmente en esta hora que tú nos guíes al abrir tu santa palabra y tu Espíritu Santo nos conmueva, nos ayude a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. Favores que lo pedimos humildemente, con el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, muy bien. El tema, como ustedes están viendo, que quisiéramos tratar hoy, el tema del diluvio de Génesis. En Génesis capítulo 6, del 5 al 8, vemos que la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hoy en día existen muchas personas que rechazan el relato del libro de Génesis, del diluvio. Hay científicos, gente común y cristianos inclusive que no creen en lo que Moisés nos relata en ese pasaje, porque dicen que es difícil creer en un cataclismo tan grande y tan abarcante como el diluvio de Génesis, como el diluvio que presenta la Biblia. Muchos argumentan que no hay antecedentes previos, ni racionales ni científicos. Entonces se aventuran a decir que todo esto es un cuento, es un mito, y que no es creíble para nada. No hace mucho tiempo atrás también un geólogo, que es evolucionista, desafiaba abiertamente a los que creen en el relato bíblico del diluvio a presentar evidencias o a presentar pruebas de la veracidad del diluvio de Génesis, o sea, evidencias comprobables. Y bueno, yo cuando leí esto pensaba qué argumentos podríamos utilizar, aparte de las Sagradas Escrituras, para fundamentar nuestra postura. Bueno, gracias a Dios encontré que por su misericordia el Señor nos ayuda y fortalece nuestra fe, dándonos muchas evidencias, muchos indicios extrabíblicos, comprobables, o como se llama hoy en día, científicos, ¿no?, que son también un poderoso testimonio del relato que aparece ahí en Génesis capítulo 6, 7 y 8, y de todas las Sagradas Escrituras. O sea que habla acerca de la historicidad, de la veracidad de este relato. Porque, bueno, nosotros sabemos muy bien que el rechazo total o parcial de toda la palabra de Dios trae consecuencias catastróficas y finalmente la muerte eterna. Bueno, entonces a continuación yo quisiera que analizáramos juntos, pudiéramos ver algunas evidencias que presenta la ciencia acerca del diluvio. La primera evidencia es la que ustedes están pudiendo ver en la pantalla, que es la evidencia que nos muestra la paleontología. La paleontología justamente es la ciencia que estudia los organismos fósiles, y hablando de fósiles, un fósil es una evidencia de vida pasada, que puede ser una planta, puede ser un animal o el hombre, ¿sí? Es un ser extinto que, bueno, se ha conservado y que se puede conservar de distintas formas. Puede ser en la mar, pueden ser congelados, petrificados, etc. Los fósiles son importantes o muy importantes porque cuando un ser vivo muere, se descompone y desaparece en poco tiempo. Pero en el proceso de fosilización es totalmente distinto porque se conserva tanto las partes duras como las partes blandas, los huesos, la piel, los pelos, los órganos internos, inclusive el tejido, ¿no es cierto?, la carne, debido a que, bueno, hay aislamiento de la descomposición de los organismos necrófagos, porque existe sepultamiento repentino, una fuerte presión, temperatura, etc., ¿no? Así que los fósiles
son una evidencia importante del diluvio universal, de una gran catástrofe mundial como nos habla las Sagradas Escrituras. Bueno, la pregunta que nosotros podríamos hacernos es si hay fósiles. Yo quiero decir que sí, nosotros pisamos sobre montañas de fósiles, a veces sin saber. Los evolucionistas dicen que todo esto se debe a pequeñas ingresiones marinas en los continentes, pero si nosotros juntamos todas esas pequeñas ingresiones marinas en todo el mundo, vamos a ver que fue una gran inundación global. Bueno, solamente un ejemplo es esto que quisiera mostrarle, ejemplo de lo que nosotros estamos hablando, de sepultamiento repentino. Esto sería la cola de un gliptodonte que encontramos hace mucho tiempo atrás en el arroyo Ensenada, en la provincia de Entre Ríos, ahí con mi familia. Espero que se pueda percibir bien, pero ustedes pueden ver inclusive la piel, y si lo volteamos se ve el tejido del animal y el hueso también, ¿no es cierto? Así que esto es una evidencia, una de las tantas evidencias del diluvio universal. Bueno, y a continuación entonces podríamos ver el animal completo, ¿no? Esto sería una réplica del bicho que nosotros estamos hablando. Pero en realidad en todo el mundo podemos encontrar fósiles, evidencias del diluvio, ¿sí? Tenemos la formación jurásica ahí en Estados Unidos con más de 2.000 kilómetros cuadrados, 150 de espesor, lleno de fósiles. Tenemos también la formación Morrison, de donde se encuentra el Museo Nacional del Dinosaurio, ¿sí? En Argentina también en muchísimos lugares, por ejemplo en la zona del Chocón, en Neuquén, ¿sí? Un poco más al sur, en Santa Cruz, nosotros tenemos lo que se llaman los bosques petrificados, ahí en Jaramillo, ¿sí? Bueno, y existen muchísimos lugares plagados de fósiles en todo el mundo, así que no son pequeñas ingresiones marinas, como nos quieren hacer creer, sino que es una evidencia todo esto de un diluvio universal, de una gran inundación mundial. Bueno, la segunda evidencia que presenta la ciencia misma es la de la arqueología, ¿sí? Que es la ciencia que estudia el arte y los monumentos antiguos. Ellos dicen que en realidad existen más de 88 relatos extrabíblicos del diluvio de diferentes pueblos, de diferentes civilizaciones en distintas épocas. La mayoría tiene características muy parecidas al relato de Génesis. Por ejemplo, hay una destrucción mundial o un diluvio universal por agua. Otra de las coincidencias es que la divinidad es la que provee el arca, hay unas pocas personas que se salvan, se menciona la causa casi siempre que es por el pecado, bueno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En el cercano oriente, en la Mesopotamia, más precisamente, existen 4 relatos. Está el acadio, el sumerio, el asírico y el que se conoce como el relato de Beroso en arqueología, ¿no es cierto? Estos son los más destacados. Están en una escritura que se llama escritura cuneiforme, en tablillas de arcilla, ¿sí? Que son símbolos pictográficos. La más completa de todas de los relatos es el relato asírico que se encontró ahí en Nínive, en la biblioteca del rey Arsubanipal, que está datada en el año 669 a.C., entre más de 20.000 tablillas, ¿sí? Recordemos que en Nínive estuvo el profeta Jonás. Bueno, y que es parte de la epopeya de lo que se conoce como la epopeya de Gilgamesh, ¿sí? Obviamente que poseen muchas similitudes con el relato bíblico, pero también hay diferencias, porque nosotros sabemos que los paganos corrompen el relato, ¿sí? Le agregan y le quitan cosas, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos entonces el fragmento de la epopeya de Gilgamesh, y en resumen lo que dice es que Gilgamesh era un rey en una zona llamada Uruk, sí, que estaba preocupado por la muerte de su amigo Enkidu. Entonces él se puso a pensar también que en algún momento moriría, pero recordó que solamente un hombre había vivido mucho tiempo, que era justamente su bisabuelo Ugnapishtim, y entonces lo busca a su bisabuelo y le pregunta por qué había vivido tanto tiempo, y entonces su abuelo le comenta que fue justamente porque se había salvado del diluvio, y en ese momento él
le relata cómo fue el diluvio, ¿no? Bueno, entonces esta sería lo que ustedes están viendo acá, la tablilla de la epopeya de Gilgamesh, que es el relato asírico del diluvio y que se encuentra todavía ahí en el Museo Británico en Londres. Así que ahí tenemos otra evidencia, que es la evidencia arqueológica, ¿sí? Otra evidencia extra bíblica que habla acerca del diluvio de Génesis, ¿no? Bueno, y el que quiera la traducción, por supuesto, la tengo a mano también. Bueno, la tercera evidencia que presenta la ciencia es la de la geología. La geología es la ciencia que estudia la Tierra y lo que nosotros encontramos en la geología son los enormes depósitos de carbón, de hulla y de petróleo. Esto lo menciona varias veces Elena de White. El combustible fósil que nosotros utilizamos es el combustible resultante de sepultamientos también repentinos, ¿no? Que son recursos no renovables y que se forma justamente por la descomposición de árboles, de plantas y de animales, ¿sí? Un dato interesante es que los geólogos dicen que se necesita para cada metro de carbón de piedra unos 10 metros de árboles compactos, y más o menos lo mismo acontece con el petróleo. Para tener una idea del tamaño de estos depósitos, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, la reserva carbonífera más grande, que está en Santa Cruz, es de 350 millones de toneladas, o sea que se necesitó, haciendo un cálculo así rápido, unos 3.500 millones de toneladas para su formación. En resumidas cuentas, sería imposible formar esos depósitos, los depósitos actuales de petróleo, de carbón y de hulla, con la vegetación actual, porque se necesitaría una verdadera maraña de árboles y de vegetación compacta y una fuerza enorme también sobrenatural para enterrar todo esto, ¿no? Y en realidad no existe hoy en el mundo la vegetación y la fuerza para hacer todo esto que estamos mencionando. Solamente la flora y la fauna antidiluviana reúne estas características, estas condiciones, y solamente un cataclisma con las dimensiones del diluvio de Génesis puede llegar a hacer y formar todos estos depósitos, ¿sí? Hay Patriarcas y Profetas en la página 78 y 79, hablando de la naturaleza prediluviana, dice que aunque sobre la humanidad pesaba la maldición del pecado, la naturaleza no había cambiado mucho. Había majestuosos árboles cargados de frutos. Y también dice que la fibra, o sea, la madera, era parecida a la piedra, ¿sí? Por eso Noé también tardó tanto en la construcción del arca, porque no le era fácil trabajar la madera. Bueno, y dice que existían también bosques extensos de follaje siempre verde. Un pequeño ejemplo de lo que puede haber sido la naturaleza prediluviana son los bosques de secoya gigante en California, en Estados Unidos, que en realidad son fósiles vivientes, y ustedes pueden ver ahí las dimensiones, el tamaño de esos árboles, impresionante, inclusive después del diluvio, después del comienzo del pecado. Así que, bueno, los depósitos de carbón, de hulla de petróleo, dice el Espíritu y Profecía, son evidencias del diluvio de Génesis, ¿sí? Bueno, ¿cuáles fueron las causas del diluvio? Quisiera analizar brevemente este punto. La primera razón, y tal vez la más importante para la destrucción del mundo antidiluviano, es que ellos decidieron ignorar voluntariamente la palabra de Dios. Eso lo dice 2 de Pedro capítulo 3, del 5 al 6. ¿Sí? No quisieron obedecer. Entonces comenzaron a vivir totalmente de manera desenfrenada, comenzaron a cometer todo tipo de perversiones y atrocidades. Génesis capítulo 6, el versículo 5, dice ahí que la maldad era mucha sobre la tierra y los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Está bien? La palabra continuo en hebreo significa inventar, ¿sí? Tiene la misma raíz o la desinencia que inventar o ser inteligente o ser muy ingenioso. O sea que estaban dotados de una gran capacidad psicofísica, ¿no? Porque el versículo 4 también nos dice que había gigantes.
Pero toda esa capacidad que ellos tenían la usaban, como dice las Sagradas Escrituras, para hacer lo malo. Así que eran en realidad una banda de gigantes totalmente descontrolados, iracundos, ¿sí? Podemos decir también malditos, ¿no? Porque decían maldades. Así que bueno, terminó todo mal. En Patriarcas y Profetas, también en la página 80, el Espíritu y Profecía nos comenta que no se respetaba el derecho a la propiedad. Cualquiera que codiciaba algo simplemente lo tomaba por la fuerza y se regocijaba en esto. Entonces aumentaban rápidamente los delitos y los crímenes y se gozaban y complacían en hechos violentos. Sedientos de sangre, llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia, ¿no? Así que al rechazar la palabra de Dios, ellos se llenaron de ideas extrañas, ¿sí? Se envanecieron en sus propios razonamientos y también su corazón necio se entenebreció, como dicen las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu y Profecía nos dicen que al creerse más sabios que Dios empezaron a especular con respecto a los ciclos de la naturaleza y terminaron creyendo que la naturaleza estaba por encima de Dios, y que en realidad Dios no podía manejar la naturaleza. Por lo tanto, el mensaje que predicaban no era un mensaje totalmente engañoso. Dios, por supuesto, le dio suficiente tiempo para que ellos pudieran reflexionar, para que pudieran modificar ahí su comportamiento y para que fueran salvos, porque lo que el Señor quería es que pudieran alcanzar la salvación. Ahí el Espíritu de Profecía también nos dice, Patriarcas y Profetas en la página 81 y 84, aunque todo ese capítulo tiene datos muy interesantes, pero nos dice que al principio muchos recibieron el mensaje de advertencia, pero bueno, no quisieron renunciar totalmente a sus pecados, otros cedieron a la presión de la mayoría, y entre los pocos que creyeron y colaboraron estaba Matusalén y Enoc. Pero bueno, lamentablemente la mayoría no reacciona así positivamente y se decide la destrucción de todo el mundo antidiluviano. Génesis capítulo 6, el 13 y el 17 nos comenta ahí lo siguiente. Dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. También Dios, en su misericordia, dio evidencias, ¿sí?, adicionales o evidencias especiales ahí para tratar de despertarlos. Algunas de las evidencias ustedes pueden leerla ahí en la página 86, pero dice que la fe de Noé fue un testimonio poderoso a toda esa gente, ¿no? Cada martillazo que daba era una predicación de fe. Bueno, también el ingreso sobrenatural y ordenado de animales feroces al arca fue otra evidencia de que algo estaba sucediendo. Y el cierre también de la puerta, finalmente de manera sobrenatural, fue otra prueba de que Dios estaba actuando. Bueno, esta parte o esta cita termina diciendo: lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin. Habrá eventos sobrenaturales en la tierra y en la atmósfera que presagiarán el fin, ¿no? Así que me parece que deberíamos leer más el libro de la naturaleza y ver que en realidad en la actualidad están pasando cosas extrañas, ¿no? Bueno, y tendríamos que entender y comprender también su mensaje. Pero bueno, el tiempo de gracia concluyó, la última súplica, el último ruego fue rechazado, entonces vino el diluvio y destruyó absolutamente todo. El diluvio en sí mismo fue algo espantoso, terrible, fue algo indescriptible, ¿no? Dice que el mismo Satanás fue obligado a permanecer ahí y temió por su propia vida. Bueno, así que en conclusión, hermanos, de lo que venimos diciendo, Noé
predica el mensaje del diluvio, obviamente basado en la palabra de Dios. Él no podía probarlo ni científicamente ni racionalmente. Pero bueno, el diluvio vino y finalmente los que no creyeron perecieron. Esto tiene un paralelismo también con nuestra vida, ¿sí? Nuestra fe está basada en la palabra de Dios, o debería estar basada en la palabra de Dios, que es la verdad, que la verdad por sí misma nos santifica. San Juan 17:17 nos dice: santifícalos, en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Hoy hay muchas cosas que tal vez nosotros no llegamos a entender o a comprender racionalmente, ¿sí? Que no podemos probar, pero bueno, la verdad no es menos verdad, porque nuestro intelecto, nuestra comprensión no llega a captarla, dice el deseo de toda la gente, ¿sí? Entonces, si la Biblia dice que hubo un diluvio universal, es porque hubo un diluvio, porque fue así. Y si la Biblia dice que Jesús vendrá por segunda vez, Jesús vendrá y pondrá fin a todas estas cosas, ¿no? Pero me parece que no nos corresponde ponernos a cuestionar o a dudar lo que Dios nos revela en su santa palabra. Digo esto porque, bueno, se ve, ¿no?, así a nivel general, que somos bastante críticos con las cosas de Dios y con Dios mismos. ¿Sí? Tal vez nos traicione la sangre latina, ¿sí? Por eso tenemos ese espíritu cuestionador, pero me parece también que tenemos muchas influencias externas, posmodernas, por no decir mundanas, que nos juegan en contra. Segunda de Pedro 3:3, ahí Pedro nos advierte que en los postreros días vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo dónde está el cumplimiento de su venida. Y en Mateo 24, del 37 al 39, Jesús mismo nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Interesante, porque nosotros estamos viviendo justamente en esa época, muy parecida a la de Noé, predicha justamente por Cristo mismo. El mismo espíritu antidiluviano se vive hoy, ¿sí? Ese espíritu de desenfreno, de rebelión, de escepticismo, de incredulidad. Tendríamos que ser muy cuidadosos para que, bueno, ese espíritu maligno no se nos pegue. Y recordemos siempre que los antidiluvianos perecieron justamente por dudar de la palabra de Dios, porque se creían más sabios que Dios mismo. Así que bueno, Dios en su misericordia nos da la posibilidad de conocer todas estas cosas, ¿sí? Nos da recomendaciones en su palabra para que conozcamos el plan de la salvación y para que seamos salvos. También nos da evidencias adicionales, que son evidencias que agregan credibilidad al relato bíblico, ¿sí? Que fortalecen nuestra fe. Por eso deberíamos ser un poco también más observadores de la naturaleza. Así que bueno, Dios quiera que no hagamos caso omiso al llamado de Dios para arrepentirnos, para estar en comunión con Él y bueno, para entrar en el arca, ¿no? El arca sería la verdadera iglesia, para que podamos permanecer en ella hasta que Jesús venga, para que podamos ser salvos. Así que bueno, vamos a terminar esta meditación inclinando nuestro rostro y orando. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por estos relatos que nos ayudan a reflexionar y a pensar en nuestra vida espiritual. Queremos rogarte, Señor, que tú fortalezcas nuestras debilidades, nos ayudes en nuestras luchas personales,
para poder estar listo cuando tú vengas a buscarnos. Bendice a cada uno de los que estamos escuchando. También bendice nuestras familias para que, podamos prepararnos para tu reino. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga, que pasen lindo sábado. Dios mediante, nos estaremos viendo pronto.